El ambiente en la cabina de primera clase era de un lujo silencioso, el tipo de sofisticación silenciosa que acompañaba el suave tintineo de las copas, el crujido de los periódicos y las conversaciones murmuradas de pasajeros, bien vestidos que estaban acostumbrados a la comodidad, a sus asientos más amplios, a sus bebidas servidas antes del despegue, a un entorno prístino y tranquilo. Hasta ahora, James y Lillian Carter entraron en ese mundo con una gracia silenciosa que hablaba de años de refinamiento, y avanzaron por el pasillo con una confianza pausada. Su presencia era discreta pero imposible de ignorar, sus manos se tocaban ligeramente mientras caminaban. Una conexión tácita entre ellos que había resistido la prueba del tiempo. Su amor no se medía en grandes gestos sino en las pequeñas y constantes garantías de una vida bien vivida juntos. James, un hombre cuya sola presencia inspiraba respeto sin necesidad de alzar la voz o exhibir innecesariamente su autoridad, llevaba un traje azul marino confeccionado a la perfección, la pulcritud de su camisa blanca estaba inmaculada debajo de la chaqueta. Su cabello entrecano estaba peinado con pulcritud. Sus gafas de montura dorada se asentaban cómodamente sobre el puente de la nariz, lo que le daba la apariencia de un hombre que había visto el mundo y lo había entendido de maneras que solo unos pocos podían entender. A su lado, Lillian era la imagen de la elegancia. Su chal de color esmeralda oscuro le cubría los hombros como un susurro del glamour del viejo mundo, su cabello plateado peinado hacia atrás en suaves ondas que enmarcaban su rostro. Sus manos delicadas pero fuertes sujetaban un bolso pequeño y estructurado. Sus pasos eran ligeros pero decididos mientras seguía a su marido hacia sus asientos. La expresión plácida de su rostro no delataba nada de los pensamientos que bullían a fuego lento bajo la superficie. Cuando llegaron a sus asientos asignados, claramente marcados como 4A y 4B, ubicados cerca de la ventana donde a Lillian le gustaba sentarse y ver cómo el mundo desaparecía debajo de ellos mientras se elevaban por el cielo, James instintivamente le quitó el asiento, un hábito formado a lo largo de décadas de devoción. Sus acciones sin esfuerzo. No por las apariencias, sino porque así era simplemente como existían juntos. Una vida de amor destilada en el más simple de los gestos, justo cuando comenzaban a acomodarse, saboreando la tranquilidad y comodidad de su entorno, una voz aguda atravesó el suave murmullo de la cabina, precisa y entrecortada, con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a que lo escuchen. Alguien que espera obediencia en lugar de preguntas, alguien que ya había tomado una decisión mucho antes de que ella pronunciara las palabras que pondrían todo en movimiento. «Disculpe», dijo la voz, con un matiz de cortesía tan apenas disimulado, que apenas podía ocultar la impaciencia que se escondía debajo. Y cuando James giró la cabeza ligeramente para saludar a la persona que hablaba, su mirada aguda pero serena se encontró con la de ella, y se encontró mirando a una mujer con un uniforme de azafata perfectamente planchado, su etiqueta con su nombre brillando bajo las luces de la cabina, las palabras Miranda Scott, grabadas en la placa de plata como si tuvieran más peso del que realmente tenían. Había algo en la forma en que se paraba, en la forma en que se mantenía un poco demasiado rígida, su postura rígida, sus ojos escaneando a la pareja de ancianos frente a ella con un escrutinio que parecía innecesario, injustificado y mezclado con una pregunta tácita, una suposición que ni James ni Lillian habían expresado todavía pero que ya podían sentir que pesaba mucho en el espacio entre ellos. «Voy a necesitar ver sus tarjetas de embarque», dijo Miranda, con un tono mesurado pero inequívocamente firme, como si estuviera anticipando un problema antes de que surgiera, como si ya hubiera decidido que James y Lillian Carter no debían estar allí, como si simplemente estuviera siguiendo los pasos de lo que creía que pronto confirmaría lo que ya había concluido en su mente. James, siempre caballero, no se irritó, no se puso rígido, no permitió que el más mínimo atisbo de irritación aflorara en su rostro, porque era un hombre que había dominado desde hacía tiempo el arte de la paciencia, de permitir que los demás se rebelaran a su debido tiempo, y así, con la misma compostura tranquila que lo había acompañado a lo largo de toda una vida de negociaciones, discusiones y juegos de poder disfrazados de conversaciones educadas, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta a medida,
y sacó las tarjetas de embarque cuidadosamente dobladas, extendiéndolas hacia Miranda sin dudarlo, sin apartar su mirada fija de la de ella en ningún momento. A su lado, Lillian permaneció inmóvil, con una expresión ilegible pero mordaz en su silencio, con los dedos apoyados suavemente sobre su regazo, y la tela esmeralda de su chal, moviéndose ligeramente, mientras inhalaba profundamente, observando, esperando, midiendo el peso del momento con la paciencia experimentada de alguien que, más veces de las que le importaba contar, había sido puesto a prueba de maneras que otros nunca entenderían. Miranda cogió las tarjetas de embarque. Sus dedos se curvaron alrededor de los bordes nítidos del papel mientras miraba los nombres. Sus ojos pasaban del texto a los pasajeros sentados frente a ella. Un ligero surco apareció entre sus cejas, como si algo no cuadrara en su mente, aunque no había nada en esos billetes que la hiciera dudar. Primera clase, asientos 4A y 4B, James y Lillian Carter, todo perfectamente en orden. Y sin embargo, a pesar de la innegable claridad de la evidencia en sus manos, Miranda dudó por solo una fracción de segundo de más, el tipo de pausa que revelaba mucho más de lo que probablemente pretendía, antes de apretar los labios en una fina línea, exhalar lentamente y devolver los billetes con una expresión que era cuidadosamente neutral, su voz entrecortada pero forzada a una apariencia de cortesía mientras murmuraba: «Vuelvo en un momento». Ella giró rápidamente sobre sus talones. Los tacones de sus zapatos negros lustrados repiquetearon contra el piso mientras caminaba hacia la parte delantera del avión, desapareciendo detrás de la cortina que separaba la primera clase de la cocina, dejando a James y Lillian en un silencio que se sintió más pesado que antes. El peso del intercambio se instaló a su alrededor como una niebla baja, persistente e inquebrantable. Lillian, cuyos años de experiencia le habían enseñado a reconocer las sutilezas del comportamiento humano, finalmente giró la cabeza hacia su esposo. Sus labios se abrieron ligeramente como para hablar, pero no necesitó decir nada para que James entendiera exactamente lo que estaba pensando, porque él también lo estaba pensando. «Eso fue extraño», dijo finalmente Lillian, su voz suave, pero con un matiz de algo que ninguno de los dos quería nombrar todavía. Algo tácito pero profundamente familiar, algo que ni el tiempo ni la experiencia habían borrado realmente. James, cuyos dedos todavía rodeaban ligeramente las tarjetas de embarque, asintió lentamente y con mesura, sin que su expresión revelara nada de los pensamientos que se agitaban bajo la superficie, y con voz firme respondió: «Veamos cómo se desarrolla esto». Y mientras estaban sentados allí, esperando, observando, sintiendo el sutil cambio en el aire que los rodeaba, ninguno de los dos notó las miradas intercambiadas entre los demás pasajeros, los susurros apagados que se extendían por la cabina como una onda que se extiende por el agua quieta, ni vieron la forma en que Miranda, ahora oculta a la vista, estaba hablando en voz baja pero urgente con otra azafata cerca de la cocina, con las cejas fruncidas, la postura tensa, su mirada volviéndose hacia ellos de vez en cuando, como si estuviera tratando de confirmar algo que todavía no entendía del todo. Pero una cosa era segura: este vuelo, que había comenzado como cualquier otro, estaba a punto de dar un giro para el que ni Miranda Scott ni nadie a bordo estaba preparado. Los segundos se convirtieron en minutos, pero James y Lillian permanecieron en sus asientos, inmóviles, aparentemente despreocupados, aunque debajo de esa calma exterior, ambos sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Podían sentir el cambio de energía, podían sentir la tensión enroscándose como un cable invisible que se tensa cada vez más hasta que su punto de ruptura es inevitable. Lillian se ajustó el chal ligeramente. La tela esmeralda se deslizó sobre sus hombros con una facilidad practicada. Sus movimientos eran deliberados, serenos, pero había algo en la forma en que colocaba las manos sobre su regazo, algo en la forma en que sus dedos rozaban distraídamente el bordado de cuentas de su bolso, que delataba el destello de irritación que nunca permitiría que aflorara de ninguna otra manera. James, que había pasado toda su vida dominando el arte del silencio, el tipo de silencio que hacía que los hombres se sintieran incómodos,
El tipo de silencio que hacía que la gente se apresurara a llenar el espacio con explicaciones que aún no se les habían pedido. Se reclinó en su asiento, su expresión ilegible pero su mente aguda como siempre, observando, esperando, sabiendo que lo que fuera que estaba a punto de suceder, sería nada menos que esclarecedor. Y entonces, tal como se esperaba, Miranda Scott reapareció, con una postura rígida, una expresión cuidadosamente controlada, aunque ahora había una ligera rigidez en sus movimientos, una vacilación en la forma en que se acercaba, como si se estuviera preparando para algo pero no estuviera dispuesta a reconocer por qué. Señor Isra Carter, dijo, con voz tranquila pero con el filo de la cortesía forzada de alguien que ya había tomado una decisión sobre algo mucho antes de que la conversación hubiera comenzado. Voy a tener que pedirles que se hagan a un lado por un momento. Parece que ha habido un problema con su reserva y necesito aclarar algunos detalles antes de continuar. James no se movió de inmediato. No se movió, ni siquiera parpadeó. En cambio, permitió que una pausa lenta y deliberada se instalara entre ellos, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire el tiempo suficiente para que la tensión creciera, el tiempo suficiente para que su propia inquietud la alcanzara, antes de que finalmente él volviera su mirada hacia ella, con un leve indicio de curiosidad parpadeando detrás de sus anteojos. ¿Algún problema con nuestra reserva?, repitió, con voz suave y firme, sin la irritación que la mayoría de los pasajeros podrían haber expresado en un momento así, solo una paciencia mesurada que de alguna manera hizo que la pregunta pareciera más pesada, que pareciera una pregunta mucho más grande que las palabras mismas. Miranda se movió ligeramente, aclarándose la garganta, pero no vaciló, no dio un paso atrás. En cambio apretó su agarre en la pequeña tableta en sus manos. La pantalla reflejaba el brillo de las luces de la cabina mientras la golpeaba distraídamente, como para reforzar la ilusión de que simplemente estaba siguiendo el procedimiento. Sí, dijo enérgicamente, asintiendo una vez, su tono lo suficientemente firme para sugerir que no tenía la intención de que esto fuera una conversación, sino más bien una directiva, una expectativa, una orden envuelta en falsa cortesía. Parece que hubo un error, y tendré que pedirle que se mueva a una sección diferente del avión mientras lo solucionamos. Ahí estaba. Lillian inhaló lentamente, entrecerrando los ojos muy levemente, un cambio diminuto en su expresión que la mayoría habría pasado por alto, pero que James captó de inmediato porque lo había visto muchas veces antes, en momentos en los que la gracia se había confundido con debilidad, en momentos en los que la paciencia silenciosa se había confundido con permiso. Entiendo, murmuró James. Su voz no tenía ningún rastro de confrontación. Solo un cálculo tranquilo, solo la consideración cuidadosa de un hombre que sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero aún no había decidido cómo quería responder. Sin embargo, Lillian no estaba dispuesta a aceptar la farsa. Con un aplomo que hablaba de décadas de refinamiento, inclinó la cabeza ligeramente, los suaves mechones plateados de su cabello reflejaron la luz mientras observaba a Miranda con una mirada que no era ni desafiante ni sumisa, simplemente evaluativa, como si estuviera examinando algo que no le parecía impresionante. Dime, querida, dijo, con voz suave, casi agradable, el tipo de tono que se podría usar cuando se le pide a un camarero que vuelva a llenar un vaso de agua. ¿A dónde exactamente quieres que nos traslademos? Miranda dudó. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Solo por un segundo. Pero fue revelador. Solo por un segundo. Pero fue todo lo que Lillian necesitó para confirmar lo que ya sabía. A la cabina principal, dijo finalmente Miranda, enderezando los hombros como si recuperara el equilibrio, como si reforzara su propia convicción ahora que las palabras habían sido dichas en voz alta. Silencio. Un murmullo lento y sigiloso se extendió por la cabina de primera clase, susurros intercambiados entre pasajeros que habían estado fingiendo no escuchar, pero que ahora se sentían innegablemente atraídos por la escena que se desarrollaba. Sus ojos saltaban entre la pareja de ancianos y la azafata que estaba frente a ellos, su curiosidad creciente, su incomodidad innegable. Lillian dejó escapar un suspiro silencioso, una exhalación suave que no era ni exasperación ni sorpresa,
sino simplemente resignación, como si hubiera visto venir ese momento mucho antes de que llegara, como si lo hubiera estado esperando desde el momento en que Miranda les había pedido por primera vez las tarjetas de embarque. Ah, dijo simplemente, inclinando la cabeza ligeramente, la diversión apenas disimulada en su voz. Ya veo, James, todavía inmóvil, todavía completamente sereno. Finalmente habló, su voz tan tranquila como siempre, pero con un peso que Miranda, a pesar de toda su autoridad, no podía ignorar. Eso no será necesario, dijo, ajustando los puños de su chaqueta de traje con el tipo de precisión que sugería que tenía el control total del momento, incluso mientras permanecía sentado, incluso aunque no hiciera grandes gestos, ni amenazas ni demandas. Nos quedaremos justo donde estamos. Miranda parpadeó, un destello de algo irritación, duda, frustración cruzó por su rostro, desvaneciéndose casi tan rápido como había aparecido, y por primera vez, una sombra de incertidumbre se deslizó en su expresión, un momento fugaz de comprensión de que tal vez esto no iba a desarrollarse como ella esperaba. Señor, dijo, y su tono perdió apenas una fracción de su anterior confianza, aunque rápidamente la disimuló. Creo que no entiende. No, querido, interrumpió Lillian suavemente. Su voz todavía agradable, todavía completamente tranquila, todavía con esa autoridad tranquila e inquebrantable que podía hacer que incluso el político más experimentado reconsiderara su enfoque. Creo que usted es el que no entiende. Miranda se puso rígida. James, que ahora la observaba con la misma paciencia inquebrantable, se ajustó los anteojos. Su expresión no delataba nada. Su voz pausada mientras hacía la más simple de las preguntas. Una pregunta que, si Miranda hubiera estado prestando más atención, habría sabido que no era una pregunta en absoluto, sino más bien una advertencia envuelta en seda. Dígame, señorita Scott, dijo, cruzando las manos sobre su regazo mientras la observaba, ¿sabe quiénes somos? Y en ese momento, por primera vez desde que había comenzado todo ese encuentro, Miranda Scott vaciló. Realmente vaciló. Mientras algo no dicho pasaba entre ellos, mientras la comprensión acechaba justo en los bordes de su comprensión, mientras los murmullos en la cabina se hacían más fuertes, y mientras el peso del momento comenzaba a cambiar, a salirse de su control, cualquier respuesta que había estado a punto de dar, cualquier justificación que había estado preparándose para ofrecer, cualquier excusa que había pensado que podría permitirle mantener la ventaja, todo vaciló antes de que pudiera hablar. Porque en ese instante, justo antes de que pudiera abrir la boca para responder, el intercomunicador en la parte delantera del avión crepitó, y una voz, firme y constante, resonó por la cabina, enviando una onda de silencio que se extendió en cascada por toda la primera clase. Aquí el capitán Reynolds, dijo la voz, con la inconfundible autoridad de un hombre acostumbrado a mandar. Señora y señor Carter, por favor permanezcan en sus asientos. Señora Scott, preséntese en la cabina de mando inmediatamente. Y así, sin más, el momento cambió de forma irreversible, innegable y devastadora, porque en ese único anuncio, Miranda Scott se dio cuenta, demasiado tarde, de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. Por un momento, toda la cabina de primera clase quedó atrapada en un silencio pesado y sofocante. El tipo de silencio que solo llega cuando algo irreversible acaba de suceder, cuando el peso de un error comienza a asentarse, y cuando aquellos que habían estado observando desde la barrera de repente comprendieron que acababan de presenciar algo que luego recordarían como un momento decisivo, un cambio en el aire que no se podía deshacer. Miranda Scott, que hasta ese momento se había comportado con la firme confianza de quien cree que tiene el control absoluto, se quedó congelada en el sitio, apretando cada vez más la pequeña tableta que sostenía, con los dedos rígidos e inmóviles como si ellos también se hubieran dado cuenta de la gravedad de lo que acababan de decir por el intercomunicador, el peso de que su nombre fuera pronunciado de una manera tan directa e innegable, que dejaba claro que lo que fuera que había puesto en marcha, ya se había salido de su control. James Carter no se movió, ni siquiera giró la cabeza para reconocer a Miranda mientras ella permanecía allí.
todavía procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder, todavía tratando de determinar si había o no una manera de recuperar el control de la situación. Pero podía verlo en la forma en que su respiración había cambiado, en la forma en que sus hombros se habían tensado, en la forma en que su mirada se desvió durante una fracción de segundo hacia la parte delantera del avión, que estaba empezando a comprender lo mucho que había cometido un error. Lillian Carter, cuya paciencia había sido puesta a prueba durante mucho tiempo por encuentros como estos, simplemente dejó escapar el más pequeño de los suspiros, el tipo de sonido que hablaba tanto de agotamiento como de inevitabilidad. Su mirada permaneció fija hacia adelante, sus dedos todavía descansando delicadamente sobre la tela de cuentas de su bolso, pero había algo en la ligera inclinación de su barbilla, en la forma en que sus labios se presionaron juntos en tranquila diversión, que sugería que había sabido, desde el mismo momento en que Miranda había cuestionado por primera vez su presencia, que así era como se desarrollaría todo. Los demás pasajeros, algunos de los cuales habían estado fingiendo estar absortos en sus libros o en el entretenimiento a bordo, ya no ocultaban su curiosidad, sus ojos se movían rápidamente entre Miranda y la pareja de ancianos a los que ella había intentado desplazar con tanta confianza. Sus expresiones iban desde la intriga silenciosa hasta la anticipación absoluta, como si acabaran de darse cuenta de que no eran simples pasajeros de un vuelo, sino testigos involuntarios de un ajuste de cuentas que estaba a punto de tener lugar ante sus propios ojos. Miranda, tragando saliva, exhaló por la nariz, obligándose a mantener la profesionalidad de la que siempre se había enorgullecido, obligándose a enderezar su postura, a ignorar la forma en que su estómago se había retorcido incómodamente, a reprimir la sensación de que algo había ido terriblemente, irreversiblemente mal, y con una última mirada hacia James y Lillian Carter, giró sobre sus talones, sus pasos rápidos pero medidos, sus movimientos rápidos pero controlados, mientras caminaba hacia la parte delantera del avión, desapareciendo detrás de la cortina que separaba la cabina principal de la cabina del piloto. En cuanto se fue, los susurros en primera clase se hicieron más fuertes, ya no eran contenidos, ya no eran solo murmullos intercambiados detrás de las manos, sino conversaciones completas que se mantenían en voz baja. Los pasajeros se movían en sus asientos mientras hablaban en frases fragmentadas. ¿Escuchaste lo que dijo el capitán? ¿Quiénes son? Parecía que vio un fantasma. Cada voz llevaba el peso de la curiosidad y la especulación, aunque nadie se atrevió a dirigir sus preguntas a la pareja, sentada tan tranquilamente en 4A y 4B. James Carter tomó su vaso de agua, levantándolo con la misma gracia serena que había mantenido durante todo el encuentro. Tomó un sorbo lento antes de volver a dejarlo en la bandeja frente a él, el más leve destello de diversión visible detrás de los lentes de sus anteojos con montura dorada, cuando finalmente se volvió hacia Lillian, que permaneció tan serena como siempre. ¿Hacemos apuestas sobre cuánto durará en esa cabina?, reflexionó, en voz lo suficientemente baja para que solo su esposa lo oyera, o sus palabras dichas con el tipo de desapego frío que surge al saber exactamente cuánto poder se tiene, y exactamente el poco esfuerzo que se requiere para cambiar el equilibrio cuando es necesario. Lillian, permitiéndose una pequeña sonrisa, inclinó la cabeza ligeramente, fingiendo considerar la pregunta mientras cruzaba las manos cuidadosamente sobre su regazo, con una voz tan suave, tan natural como respondió: 3 minutos, tal vez 4, si intentas salir de esto con palabras. Y con eso, dejaron que la conversación terminara, sabiendo que no había nada más que decir, sabiendo que lo que fuera que estuviera sucediendo más allá de la cortina, lo que fuera que se estuviera desarrollando dentro de los confines de la cabina, ya se había decidido mucho antes de que Miranda Scott les hubiera pronunciado su primera palabra. Detrás de la cortina, en el pequeño y controlado espacio de la cabina, Miranda permanecía rígida, con las manos entrelazadas tras la espalda, y una expresión cuidadosamente neutral, mientras se enfrentaba al capitán Reynolds, un hombre que, a pesar de estar sentado, irradiaba el tipo de autoridad que no necesitaba voz alta ni una demostración visible de dominio para hacerse sentir. El copiloto estaba sentado a su lado,
Sus ojos oscilaban entre los instrumentos de vuelo y la tensa interacción que se desarrollaba ante él, aunque permaneció en silencio, permitiendo que el capitán tomara la iniciativa. El capitán Reynolds, con la mirada firme, los dedos apoyados ligeramente en el borde del panel de control, exhaló por la nariz mientras estudiaba a Miranda durante un largo momento, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para hacerla sentir incómoda, lo suficiente para asegurarse de que cuando finalmente hablara, sus palabras llevaran el peso de la inevitabilidad. Sra. Scott dijo por fin, con voz tranquila, calmada, pero inequívocamente firme. ¿Te importaría explicar por qué, exactamente, intentaste sacar a James y Lillian Carter de la primera clase? La respiración de Miranda se entrecortó por una fracción de segundo, tan sutil que la mayoría no se habría dado cuenta. Pero Reynolds sí, y se obligó a mantener el contacto visual, a mantener la postura recta, a responder con el mismo nivel de profesionalismo que había mostrado durante años. Hubo un problema con su reserva, dijo suavemente, con la voz cuidadosamente medida, sus palabras pronunciadas con la suficiente convicción para fingir certeza. Estaba siguiendo el protocolo. El capitán Reynolds arqueó una ceja. Su expresión no traicionó nada, aunque el copiloto, que había estado escuchando en silencio hasta ahora, soltó una mueca silenciosa, apenas audible pero lo suficiente para que Miranda la oyera, lo suficiente para enviarle una ola aguda de irritación a través de ella. Hay un problema con la reserva, repitió Reynolds, sin cambiar su tono de voz, con una postura completamente relajada. Pero había algo en sus ojos que hizo que a Miranda se le acelerara el pulso. Dígame, señorita Scott, ¿cuándo exactamente fue la última vez que revisó a la junta ejecutiva de la aerolínea? Miranda parpadeó. La pregunta era inesperada. El malestar en su estómago se hizo más profundo. Yo, comenzó, pero Reynolds la interrumpió con un simple movimiento, extendiendo la mano hacia un costado y sacando una tableta de su soporte, tocando la pantalla antes de girarla hacia ella. La pantalla se iluminó con una lista de nombres, una lista de títulos, una lista de individuos que tenían mucho más poder en esta aerolínea del que ella jamás tendría. Y allí, en la parte superior, bajo el título en negrita de presidente de la junta directiva, estaba un nombre que, hasta ese momento, no se había dado cuenta de que debería haber conocido. James Carter. El silencio que siguió fue ensordecedor. El estómago de Miranda se desplomó. Reynolds se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz ahora más tranquila, casi compasiva, mientras hacía la pregunta final, la única pregunta que quedaba por hacer. Dígame, señorita Scott, dijo, observando cómo su rostro perdía todo rastro de su anterior confianza. ¿Cree que fue prudente intentar sacar al dueño de esta aerolínea de su propio asiento de primera clase? Miranda no podía hablar, porque no había nada más que decir. Miranda Scott se quedó congelada en su lugar, con todo su cuerpo rígido por el tipo de comprensión paralizante, que no llegaba como una comprensión lenta y naciente, sino como una ola brutal y aplastante, una fuerza tan innegable, que hacía que las palabras fueran inútiles, las explicaciones carentes de sentido, y cualquier intento de salvar la situación, fuera un ejercicio inútil. Tenía la garganta seca, el pulso le martilleaba contra las costillas, y sin embargo, no podía encontrar una sola excusa, una sola justificación, una sola súplica desesperada que pudiera deshacer lo que ya se había puesto en marcha, porque la verdad estaba ante ella en forma de esa pantalla brillante. La verdad ya había sido dicha en voz alta por la voz mesurada del capitán Reynolds. La verdad era innegable, irreversible, y tan fría como la realidad en la que ahora se encontraba atrapada. James Carter, el James Carter, presidente de la junta directiva, dueño de la misma aerolínea para la que trabajaba, había sido el hombre al que había condescendido, el hombre al que había intentado expulsar de la primera clase, el hombre cuya autoridad eclipsaba la suya de tal manera que el poder que había ejercido con tanta confianza, hacía apenas unos minutos ahora le parecía ridículo, como un niño que juega a disfrazarse en un mundo que nunca comprendió del todo. Tragó saliva con fuerza. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. Un pensamiento desesperado y fugaz le decía que dijera algo,
que salvara esto, que alegara ignorancia, que se disculpara, pero antes de que pudiera siquiera separar sus labios para formar la primera sílaba, el capitán Reynolds suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente. La mirada en sus ojos no era de enojo, ni siquiera de decepción, solo resignación. El tipo de resignación que le decía que lo que fuera que había hecho no se podía deshacer. «Ve a buscar tus cosas», dijo simplemente, su voz tan firme como lo había sido desde el principio, como si ya hubiera hecho las paces con este resultado, como si hubiera visto esto antes y supiera exactamente cómo terminaría. «No trabajarás el resto de este vuelo». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miranda se quedó sin aliento, y el estómago se le retorció violentamente cuando la realidad de lo que estaba sucediendo se instaló en sus huesos, haciendo que sus piernas se sintieran débiles, haciendo que la cabina a su alrededor pareciera más pequeña, haciendo que el espacio que alguna vez le resultó familiar del avión de repente se sintiera como si ya no le perteneciera en absoluto. «Capitana, empezó, su voz apenas por encima de un susurro, pero Reynolds no la dejó terminar. No la dejó tratar de rogar o explicar. No le dio la dignidad de creer que podía hablar para salir de esto. «Ya terminó, señorita Scott», dijo, más firme esta vez, la firmeza en su voz como una puerta que se cierra de golpe. «Tome sus cosas y váyase». Y así, sin más, todo había terminado. Miranda se dio la vuelta con piernas temblorosas y empujó la cortina que separaba la cabina de mando de la de primera clase. Su rostro estaba pálido y su paso, antes seguro, se había convertido en una serie de pasos forzados e inestables mientras se dirigía a la cocina. Ya no le importaban los susurros. Ya no miraba a los ojos a los pasajeros que la habían estado observando desde el principio. Ya no podía mantener la cabeza en alto como siempre lo había hecho. James y Lillian Carter permanecieron en su